Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas. Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola, bienvenidos a Aprendices, el podcast de la plataforma de espacios de educación superior que conecta ya en su plataforma, en su web, a profesores de Iberoamérica, de España, contextos en los que estamos analizando el mundo del aprendizaje, el mundo de la educación y el mundo del conocimiento. Hoy tenemos con nosotros a Paulo Speller, psicólogo brasileño, ha sido secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos y para muchos es una de las voces más expertas no solamente en la educación, sino en las políticas educativas. Paulo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Paco, ¿qué tal? Gracias a ustedes por invitarme. Paulo, vamos a empezar un poco con lo que es tus inicios, porque mi primera pregunta es sobre tus estudios universitarios. Decidiste estudiar psicología. ¿Por qué psicología? Y también una curiosidad, ¿por qué siendo brasileño estudias en México? Bueno, en realidad yo empecé a estudiar en Brasil, en la Universidad de Brasilia. Ahí me fui en el año 66, en los años 60. Y lo que pasa es que al año y medio de estar ahí, más o menos, nos tocó una represión violenta. Yo participaba muy activamente del movimiento estudiantil y era presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Brasilia, la FEUB, Federación de Estudiantes Universitarios de Brasilia. Y nos tocó ahí, pues, en un momento, el acta institucional número 5, que se publicó en el año 68. Bueno, nos tocó en varios países, en España incluso, en México, en todos lados. Y en ese momento realizábamos un Congreso Nacional de Estudiantes, la UNE, Unión Nacional de Estudiantes, y nos encarcelaron a 700 estudiantes. Estábamos en una finca en el interior de São Paulo, del estado de São Paulo, y hay fotos de colas inmensas de estudiantes caminando bajo la lluvia y tal. Para cortarlo, estuve detenido año y medio a partir de octubre del 68. Y cuando salí, que regresé a la universidad, no me dejaron volver a inscribirme. Y fue cuando me fui a México exiliado. En realidad, empecé en Brasilia y terminé en Jalapa. O sea, y la psicología, pues, para entender lo que todavía no entiendo. Entendernos a nosotros. Tú, yo, nuestra especie tan misteriosa, que para mí sigue siendo más aún. En aquellos años en México, bueno, los viviste en Brasil, como nos estás contando, incluso con prisión, y te tocó luego vivir tiempos convulsos y duros también en México, ¿no? Porque fueron los años que coincidieron con la famosa matanza tras Telecol y aquello, ¿cómo lo viviste y cómo cambió el mundo universitario aquella matanza tan tristemente famosa? Mira, Tlatelolco fue justamente en ese periodo, también en el 68. Yo estaba en Brasil todavía, pero llegando a México, yo llegué en mayo del 70, durante la Copa del Mundo. Brasil fue campeón en Guadalajara, pero me tocó ahí una represión, una matanza muy fuerte, que fue el Corpus Christi de ese año, ¿no? Del 70. O sea que, como yo decía, no nos tocó, el 68 no fue en Brasil, pero fue una cosa mucho más amplia en el hemisferio sur, en Brasil, en México, y en Europa y en varios lados, ¿no? O sea que era parte de una presencia muy fuerte de los estudiantes y claro, hubo una reacción, una represión muy fuerte en México también, desde luego. Y de allí das el salto, cruzas el Atlántico y decides doctorarte en Ciencias Políticas en la prestigiosa Universidad de Exes. ¿Qué diferencia encuentras después de haber vivido el mundo universitario de Brasil, el mundo universitario mexicano y ese salto al Reino Unido? Es un salto tremendo. Yo me quedé 10 años exiliado entre México y Mozambique. Regreso a Brasil en el 80 y en el 84 me voy a Inglaterra,
al Reino Unido a hacer mi doctorado en Essex, en Colchester. Y es un cambio drástico, porque al contrario del modelo norteamericano que nos absorbe un poco a todos, al sistema universitario latinoamericano, los ingleses tienen una sistemática mucho más, digamos, enfocada en la investigación. Entonces, cuando yo llegué al doctorado en Colchester, me dijeron, oye, no, tú no estás en el doctorado, te vamos a aceptar en la maestría. Y según cómo avances, te damos entrada al doctorado. Dije, bueno, entonces vamos a ver las asignaturas. No, aquí no hay asignaturas. Vas a meterte en tu investigación con un comité de tesis, 3 personas. Tu director de tesis, un profesor del área, América Latina, Brasil, y otro que no tiene nada que ver con tu enfoque teórico ni con América Latina y que no sabe nada de Brasil ni de América Latina. Entonces yo trabajé con este equipo. Claro que yo elegí estar como observador en varias asignaturas, etcétera y tal, pero es un sistema completamente diferente donde la confianza y la relación directa con el investigador y tu responsabilidad es lo que pesa. Y así fue como he trabajado. Estuve 4 años becado por el gobierno brasileño y durante 4 años pude dedicarme, incluso con un periodo en Brasil, para la investigación de campo, donde estuve 6 meses trabajando en el interior de Mato Grosso, en la Amazonía, y luego regresé y con este comité de tesis he avanzado durante esos 4. Es completamente distinto. O sea, la universidad británica tradicional, a pesar de que Essex era una de las nuevas universidades creadas en los años 60, no es como Oxford y Cambridge, que se han creado ya casi 1000 años, ¿no? Pero fue un contraste positivo, interesante para mí, porque a mí me gusta trabajar así. De aquellos años, ¿tienes alguna relación especial con alguien a quien puedas considerar tu maestro o un profesor con el que tuviste alguna vinculación especial en la transmisión o en el trabajo? Sí, mi director de tesis, que fue Joe Fouraker. Y yo lo encontré por mera casualidad, porque unos 2 años antes estuve en un seminario en Brighton, en la Universidad de Sussex, en el Institute of Development Studies. Y un día, un poco ahí buscando en la librería de la universidad, encuentro un libro verde y lo saco, The Struggle for Land, la lucha por la tierra, que fue la investigación de Joe Fouraker, donde él ha estudiado el avance de la frontera pionera en Brasil desde una primera experiencia en el estado de Paraná, en el sur, luego en Mato Grosso do Sul, que está en el centro-oeste, y luego en el estado de Pará, en la mera Amazonía, ¿no? Yo saqué este libro, me lo leí entero en una noche. Y al día siguiente le escribí a Joe. Le dije, Joe, yo soy Paulo, vengo de Mato Grosso y quiero trabajar contigo. Bueno, en ese tiempo no se usaba todavía la internet, ¿no? Los correos. Y él me contesta por carta y me dice, vente para acá. Y así fue como... O sea, elegiste tú a tu profesor. Yo lo elegí y él me aceptó. Tuve suerte, mucha suerte. Joe Fouraker está activo todavía, sigue. ¿Y qué une y qué separa aquella universidad con la que usted estudió con la universidad actual? ¿Nos hemos acercado más al modelo británico o seguimos todavía alejados de aquel modelo? Yo creo que estamos muy amarrados, muy presos a un modelo demasiado rígido. Nosotros en América Latina, ¿no? Tienes que hacer tantos créditos, te voy a controlar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y por eso justamente resistimos enormemente a avanzar, sobre todo con la pandemia, y resistimos a la incorporación de las nuevas tecnologías que ya existían antes de la pandemia, no son nuevas, pero se han desarrollado muchísimo más, desde luego, ¿no? Con lo que hemos pasado y estamos pasando todavía. Y por eso ellos incluso los británicos, los australianos, ¿no? Y algunos países europeos
Barcelona, por ejemplo, ¿no? La Complutense de Madrid, se están asociando a otras universidades en modelos no necesariamente híbridos, pero también híbridos, pero trabajando con las nuevas tecnologías entre varias universidades de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Hay varios proyectos en Europa y de universidades europeas con universidades de estos países, de Australia, pero en América Latina avanzamos muy lentamente en eso. O sea que estas diferencias permanecen, desafortunadamente. Bueno, es imprescindible porque a veces parece que es algo como que todas las personas que han desarrollado una gran carrera profesional a la hora de sus años universitarios siempre han pasado al final por universidades anglosajonas. ¿Puede ser que sea tan importante el factor en el que esa confianza o ese grado de libertad que se le da en esas universidades anglosajonas a la hora luego de emprender nuevos proyectos? Sí, yo creo que sí. Tiene que ver con la historia de Gran Bretaña, de estos países. O sea, hay una confianza que se ha construido a lo largo de siglos, ¿no? Pero yo he sido afortunado en las dos universidades latinoamericanas por las que he pasado. Brasilia fue un proyecto nuevo, experimental, revolucionario, completamente distinto de la Universidad Nacional Brasileña y que ha sido muy reprimida por la dictadura, de hecho, ¿no? Y la UNAM es una universidad que es una referencia y cuando yo ahí estuve, entre el 70 y el 70 y tal, hasta el 78, porque luego me torné profesor de la Facultad de Psicología. Ahí hice mi maestría incluso. Pero la UNAM era y es todavía un ambiente de una riqueza tremenda, porque tuvieron la felicidad y la inteligencia de absorber varios profesores que venían exiliados desde América Latina. Entonces ahí pues te encontrabas con gente de Brasil, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de América Central, de todos lados, y la UNAM los acogía sin ninguna burocracia, o sea, había mecanismos para ello, cosa que todavía no existe, por ejemplo, con esta flexibilidad en las universidades brasileñas y en muchas universidades de América Latina. Todo es muy rígido, ¿no? Tienes que hacer un examen de oposición, que vamos a ver, que hay un comité, que eso tarda un año, que va... Y en la UNAM, ¿no? La gente llegaba y al día siguiente ya estaba, pues, dando clases, orientando, dirigiendo tesis y investigando. Esa es la UNAM, la riqueza de la UNAM, ¿no? Sí, cuando hablamos de la UNAM, para nuestros escuchantes, es la Universidad Autónoma de México. Cuando hablamos de la universidad anglosajona, del modelo anglosajón, bueno, por paralelismo podemos hablar también de un sistema universitario iberoamericano, pero ¿podemos hablar realmente? ¿Es comparable el sistema universitario, por ejemplo, de la UNAM con el de Brasil, con el de Argentina? ¿Existe un modelo universitario iberoamericano? No creo, no creo. Nosotros lo buscamos y yo he trabajado muchísimo por ello mientras estuve en la UEI. De hecho, cuando yo llegué a la UEI, poco se hablaba de la universidad, de la enseñanza superior, ¿no? Claro, el foco está en la educación básica, inicial, etcétera, y profesional, pero la universidad es responsable por la formación de estos profesionales de la educación básica, ¿no? Entonces he logrado introducir y buscar y desarrollar proyectos que involucraban a la universidad, pero la verdad es que hay una rigidez tremenda en la relación entre los sistemas universitarios, no entre España y Portugal y América Latina, pero entre nosotros mismos en América Latina, en Sudamérica. Hay mucha dificultad burocrática, formal, de lo mío, esto es lo mío, esta es mi universidad, que es mejor que la tuya. Entonces, si vienes, pues tengo que evaluarte. Las cosas no pasan con la velocidad que quisiéramos, ¿no? Y el desafío que tenemos hoy día es, como decía yo antes, es un poco la construcción de redes colaborativas, donde seamos capaces de identificar lo bueno que tienes, lo bueno que yo tengo y compartirlo, pero con velocidad, con flexibilidad y dándole la oportunidad a los estudiantes de grado y posgrado para que se beneficien de estos avances, ahí sí, de un sistema universitario.
pero hay mucho que hacer todavía, ¿no? Bueno, muchas veces tenemos la percepción, o al menos la tengo yo, de que España ha dado la espalda al mundo universitario de América Latina y quizá incluso habría que remontarse al exilio republicano como la última gran aportación o de vinculación en los mundos universitarios. ¿No cree que es inexplicable esta separación, esta falta de acercamiento? Absolutamente. Esta es una deuda que España y Portugal tienen con América Latina, con Brasil sobre todo, ¿no? Que yo conozco un poco mejor, pues hay toda esa burocracia, etcétera, pero y en realidad el sistema migratorio español es muy rígido, muy exigente y eso impide que haya un flujo de estudiantes latinoamericanos. Te digo, para ponerte un dato nada más, hay muchísimos más estudiantes latinoamericanos en Francia que hablan francés, otro idioma, que en España, donde hablamos el mismo idioma, el portugués y el español. O sea, es difícil ir a España. Hay empeños aquí, allá, en aquel gobierno, etcétera, pero ojalá y tuviéramos las mismas facilidades que tienen ahora, por ejemplo, los profesores ucranianos. Ahí sí, Sí, sí. algunos, son pocos, desde luego, y que hablan otro idioma. Bueno, el inglés y tal y cual, pero los ucranianos han tenido, y lo merecen, porque están bajo, digamos, una situación conflictiva de guerra, etcétera. Nada que decir sobre ello, pero ojalá y hubiera la misma relación con los países latinoamericanos, que no existe. Usted es una referencia en el mundo de la política educativa, no solo en su país. ¿Cómo fue dar ese paso? ¿Cómo decide la necesidad o el impulso de trabajar en las políticas educativas? Bueno, fue consecuencia de un poco de un percurso, un itinerario de mi vida, que de cierta manera no lo he escogido yo, ¿no? O sea, cuando me encarcelan en el 68 y que yo era un joven de 19 años que vuelvo a la universidad y cuando salí de la cárcel me fui estaba en São Paulo, ¿no? Me fui a Brasilia en bus y llego y digo, quiero ver al rector. Y dije, rector, he regresado. Me dijo, Paulo, tú estás en la lista. Olvídate, yo te voy a ayudar a que te vayas de Brasil, no que te quedes. ¿No? Entonces, es una realidad muy dura, ¿no? Muy dura, pero, o sea, me obligó a salir. Yo no podía quedarme en Brasil, a menos que me fuera a la lucha armada, qué sé yo, ¿no? Pero no era mi opción en ese momento. Por eso me fui a México. En realidad no me fui a la UNAM, me fui a la Universidad Veracruzana, en Jalapa. Veracruzana primero, sí, Sí, efectivamente. primero. Ahí fue donde terminé. Y me recibieron de brazos abiertos. Paulo, aquí estás, a ver qué asignaturas has cursado y te los vamos a validar y adelante. Yo encontré un grupo fantástico en Jalapa. Me recibieron súper bien. En su paso por la política, ¿cuál es la percepción de pasar de ser el presidente de los rectores brasileños a ser el responsable en el gobierno de todos los problemas universitarios? ¿Cómo cambia la visión de su universidad? ¿Cómo cambia esa percepción? Bueno, es que hay una historia ahí, ¿no? Porque yo cuando vuelvo a Brasil en el 80 me voy a Mato Grosso, que es un estado, está justo en el centro de Sudamérica, en la frontera con Bolivia, y yo vivo una nueva experiencia de una nueva universidad en plena Amazonía que jugaba un papel imprescindible en el proceso de construcción de una nueva realidad en la Amazonía brasileña, ¿no? O sea, se ve realmente como lo que la UNESCO proponía en su primera conferencia mundial de que la universidad debiera tener un rol estratégico en la construcción de nuevas sociedades más justas, más solidarias. Eso fue lo que he vivido en Mato Grosso y de repente me volví rector de esta universidad, que no era mi proyecto, ni mi idea, ni nada, pero en fin, hay una larga historia ahí.
eso de cierta manera conforma un poco mi visión de lo que es una universidad y lo que es una universidad en mi país, que no es lo mismo que ser una universidad en Río de Janeiro o en São Paulo. Mato Grosso es otra realidad. Única universidad en un estado de 1 millón de kilómetros cuadrados, la única, y que era llamada para todo, desde los movimientos sociales, el gobierno del estado, de las municipalidades, los sindicatos. O sea, la universidad era la autoridad máxima de la ciencia, del saber, para aportar soluciones, ¿no? Esta es la visión de universidad que yo llevo primero a la asociación Landifes, que congregaba a los rectores, hoy son 69 universidades federales. Después me muevo a otra universidad, una nueva universidad, podemos hablar de eso más adelante, de integración internacional con los países de África, y finalmente como viceministro de Educación Superior. Entonces ahí es donde trato de aportar esta visión de este papel estratégico de la universidad a la construcción de un país más justo, más solidario, Brasil. Y en eso estamos todavía, con va y vienes, ¿no? Porque ahora, en ese momento, todo lo contrario, ¿no? ¿Qué aprendió de su paso por la política que no esperara cuando accedió al puesto? ¿Qué fue lo más positivo y qué fue lo más negativo que se encontró en el mundo de la política? Lo más positivo y que me queda todavía y sigo hablando y escribiendo sobre eso es el tema de la autonomía universitaria. Algo que para ustedes y para muchos latinoamericanos es parte de su rutina, de su historia. Y en Brasil todavía estamos luchando por ello. Parece contradictorio, un país tan rico, tan grande, pero que crea su primera universidad hace apenas 100 años. Brasil tardó muchísimo en concientizarse de que la universidad era importante. Y eso se hizo durante la República, porque Portugal dice, ¿quieren estudiar? Vénganse a Coimbra. En Brasil, no vamos a poner ninguna. Al contrario de lo que hicieron los españoles. Apenas pusieron los pies en América Latina, Santo Domingo, México, Perú, etcétera. Claro que para atender a los intereses de la corona, desde luego, a la iglesia, ¿no? Pero ahí están las universidades que son centenarias. Nosotros apenas las estamos creando. La de Mato Grosso, por ejemplo, se creó en el año 70, durante la dictadura militar, que entendía que había que haber una universidad en cada estado de la Amazonía. Mato Grosso se crea en ese contexto, ¿no? Entonces es, digamos, una realidad con la que tratamos y todo eso pues aporta a la construcción de una política de educación superior, pero entendiéndola como libertadora, como parte. Y ahí la autonomía es fundamental, volviendo al inicio del tema, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, en Brasil, en las universidades federales, no podemos escoger nuestros rectores. Por ejemplo, es una lista que se le presenta al ministro, que la lleva al presidente de la República, que luego decide si lo va a nombrar o no a uno de los tres, o si saca de su bolsillo un otro nombre, de un coronel, de un general, actualmente, ¿no? Entonces, la autonomía es el tema central para que una universidad pueda cumplir su rol, me parece. Bueno, la universidad es una institución que entendemos todos soportada en la libertad académica, en la libertad de cátedra, pero eso está amenazada por estas rigideces que dice usted y también por gobiernos populistas y hasta gobiernos negacionistas que cuestionan hasta el conocimiento científico de la más, digamos, rabiosa actualidad. Por poner un ejemplo, hasta la vacunación, por ir más directamente. Sí, bueno, esa es la realidad que estamos viviendo en Brasil en ese momento, ¿no? No solamente de negación de la universidad, pero de destrucción de la universidad y tratando no de sustituirla con una otra institución, porque esta es una lucha que vivimos en el mundo occidental desde hace 1000 años, o sea, la universidad afirmándose como libre, como autónoma, etcétera, etcétera, pero en este momento tenemos pues un intento articulado, organizado desde el gobierno federal de destruir a la universidad y buscando el conocimiento, la formación negacionista, desde luego,
pero fuera de las fronteras de Brasil. Y con un argumento que se ha puesto un poco de moda en este medio, que es el tema de que la universidad ya no es necesaria, porque el conocimiento está en la red, está en la internet, la buscamos y tal, y cualquiera, las empresas pueden formar a sus profesionales, que la universidad ya no es necesaria. O sea, un intento muy burdo además, y burdo y burro, porque si analizamos la historia de cualquier país europeo, vemos cómo la o las universidades han jugado y juegan un papel no solamente importante, pero estratégico. O sea, el conocimiento es estratégico para el desarrollo de nuevas tecnologías, incluso sociales, cómo organizarnos en las ciudades, en las regiones, en los países. Está la guerra, pero en fin, la universidad es fundamental. Tanto que uno de los pasos que mencionábamos, tan importante de una universidad como la UNAM, que absorbe a los exiliados profesores latinoamericanos, y España, que absorbe a profesores ucranianos. O sea, no se trata únicamente de un acto humanitario, pero también de una visión de traer la gente que trae un bagaje de conocimientos, de experiencias, hablando otro idioma que sea de otra cultura, que aportan muchísimo y están aportando a las universidades europeas y españolas en concreto. Sí, porque muchas veces aquí en España nos planteamos el qué podemos hacer para abrir las universidades a la sociedad y por lo que usted nos está contando, muchas veces hay que plantearse en otros países, por ejemplo en Brasil, es cómo puede conseguir la universidad al menos la autonomía para poder seguir con su trabajo científico. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, en Inglaterra, cuando ahí estuve, contrataron a un profesor que era casi un premio Nobel y negociaban directamente con él. O sea, cuánto le vamos a pagar, cuál es su equipo, qué laboratorios van a traerse y cuánto y tal y tal. Yo dije, pero eso no está reglamentado, no hay un... Dijo, no, se negocia. Todo lo contrario de nuestro modelo. Y es una discusión que de cierta manera se hace en España ahora también. ¿Quién puede ser titular? ¿Qué no sé qué? ¿Qué estable y tal? Reglitas, ¿no? Cuando la universidad debería abrirse, ¿no? Si tiene, como ahora, por ejemplo, en el caso de los profesores ucranianos, dijeron, vengan, ya está, mañana empiezan a trabajar. Pero nosotros seguimos con estas reglas rígidas, ¿no? Comentaba usted antes que fue rector de la Universidad Federal Afro-Brasileña, creo entre 2008, 2012, 2013, por lo que he leído. ¿Qué le enseñó a conocer África? ¿Qué le enseñó esta relación? Y sobre todo, hemos aprendido de la barbarie de la esclavitud. ¿La sociedad ha avanzado? Mira, yo conocía un poco de África de antes durante mi exilio. Los 2 últimos años los he pasado en Mozambique. Yo fui de sabática, luego me quedé 2 años y medio después de la independencia y viví un poco esta realidad. Pero lo que he aprendido en Mozambique es que hay que construirse el país. Mozambique había que construirlo y no únicamente estar en el muro de las lamentaciones para decir, no, porque la esclavitud, claro, hay que reconocerlo, ahí está y es parte de todo. Pero no se trata de estar eternamente pues culpando o responsabilizando a la esclavitud por el atraso del país. Había que construirlo ahí con ellos en ese momento. Yo me involucré en un proyecto fantástico en Mozambique, que era la formación de los agentes de salud en las aldeas, porque no había médicos, no había enfermeros, eran portugueses la mayoría y habían abandonado el país, en fin, no había 90 médicos cuando yo llegué a Mozambique, un país que tenía, qué sé yo, 10, 12 millones de habitantes, ¿no? Y formamos a gente que mal hablaba el portugués, que hablaban los idiomas nacionales. Y esta gente fue la que efectivamente cuidó a la salud. O sea, la autoestima de la gente es muy importante.
Y ya después en la construcción del Unilab, pues seguimos este camino. Y uno de los principios con el que trabajamos, y fue la primera cosa que hice en los 2 primeros años de construcción del proyecto, fue visitar a los países, a las universidades, firmar convenios con ellos para ponernos de igual para igual. O sea, vamos a trabajar no para ustedes, no, vamos a trabajar juntos. Y ahí identifiqué a la universidad, una por lo menos de cada país pública en ese momento. Y así fue como construimos el proyecto y lo implementamos inicialmente, ¿no? Los primeros años. Respeto y trabajar juntos. Hace unos años se inició precisamente en muchas universidades anglosajonas lo que se ha llamado la cultura de la cancelación y que ha tenido un amplio desarrollo y lo sigue teniendo. ¿Se puede borrar la historia o es mejor conocerla en su contexto y aprender de ella? No, sí, hay que conocerla y aprenderla, pero ese es un riesgo de las tecnologías, ¿no? Estamos hablando aquí tú y yo y de repente la gente ya se mete ahí y empieza a decir que no se... Y vienen las fake news, ¿no? Que te destruyen o porque viene avasalladoramente miles de fake news, por ejemplo, en las campañas políticas, como se ha utilizado en Brasil, en la elección del presidente actual, ¿no? Con un sistema de robots que construyen, fabrican las verdades fake, ¿no? Mentirosas, inventadas, y te cancelan así de la noche a la mañana, ¿no? Pero hay que saber trabajar de cierta manera con las mismas armas, no con robots y tal, con fake news, pero usar la tecnología para mostrar de qué se trata, cuáles son los argumentos, cuáles son los hechos. O sea, hay que entrar al debate y apropiarse de esa tecnología de los medios, incluso de las redes sociales que ellos lo utilizan mucho, ¿no? Yo creo que hay que enfrentarse. Uno de los puntos clave, yo creo que es su trayectoria, es cuando es designado secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. ¿Qué le sorprendió más cuando llegó al cargo? Mira, a pesar de que yo conocía un poco de América Latina, un poco de la península ibérica, de la realidad europea, pero yo no conocía tan bien a los sistemas educativos de los países iberoamericanos, ¿no? Entonces, me sorprendió mucho primero encontrar que la OEI es una organización con una estructura absolutamente fantástica, extraordinaria, que está presente en todos los países de América Latina y del Caribe. Me tocó la oportunidad de, estando ahí como secretario, crear una oficina en Portugal, que no había. Este era un tema también tabú, de integrar, de traerse a Portugal, que me costó, pero lo logramos, y Portugal hoy es un miembro muy activo de la OEI, y buscar esa integración entre lo que te decía, de la rigidez y las dificultades de relación entre los sistemas educativos, entre los países, entre las universidades, de buscar una interacción más fuerte, que se logra más fácilmente entre los países de habla hispana, ¿no? Brasil es un tema un poco aparte. Nosotros somos un poco un bicho raro, y todavía lo somos en América Latina, ¿no? Y el Caribe, que es más difícil cuando no hablan el español, hablan el inglés, el francés, el holandés, también es un tema difícil, es como un bloque aparte, pero la OEI trabaja con los países de lengua portuguesa y española, con la excepción de Andorra, donde la lengua oficial no es ni una ni otra, es el catalán. Pero abrimos una excepción, porque ahí sí es un país donde se hablan muchas lenguas, ¿no? Es multilingüe. Entonces, la OEI es un instrumento extraordinario, ¿no? Lo sigue siendo. Y los países trabajan muy bien con la OEI, o sea, porque esta integración... ¿Pero cree que este instrumento está siendo bien aprovechado o que los países miembros podían aportar más y podría haber mayor cooperación? Muchísimo más. Eso lo identificamos en ese momento, porque a mí me tocó dirigir la OEI después de la crisis. O sea, los presupuestos millonarios que existían antes durante los gobiernos socialistas del PSOE se acabaron. A mí me tocó el gobierno de Rajoy. Yo llego con Rajoy, se recortaron los presupuestos
y tuvimos que construir una otra estrategia de buscar la cooperación efectiva entre los países con aporte de los países, de otros organismos internacionales. Nos metimos mucho en la UNESCO, por ejemplo, en toda la construcción de los objetivos del desarrollo sostenible. La OEI se puso como interlocutora internacional de América Latina y el Caribe junto a la UNESCO para el desarrollo del objetivo 4, que es el de la educación de calidad. O sea, la OEI jugó un papel muy importante, pero había que buscarse la plata. Fue distinto, porque antes fluían los billones. Ya con Rajoy eso se acabó. Ahora está usted con los proyectos Sobreal y Kairos. ¿Nos puede contar un poco en qué consiste esta iniciativa? Mira, Kairos es un grupo extraordinario. Son ex dirigentes, ex rectores, ex ministros de educación, sobre todo de América Latina y el Caribe, pero también de países africanos, europeos, pero más de América Latina y el Caribe. Y no buscamos, digamos así, a la construcción de una superestructura. Kairos existe en la red, no tiene una sede, un edificio, oficinas, etcétera. Para darte un ejemplo, ¿no? El proyecto que me parece más interesante que desarrolla Kairos, aparte de su interlocución política internacional, es un proyecto que estamos desarrollando en Haití. Las universidades públicas haitianas nos buscaron para, después del terremoto, después del asesinato del presidente, buscando formas de cooperación con universidades latinoamericanas para, digamos, construir o capacitarlos o prepararlos o poner una infraestructura, y lo logramos y lo estamos desarrollando con un sistema de Internet que no existía en el país, en las universidades públicas, a partir de la Universidad Estatal de Haití, que es la más importante, digamos, la nacional. Y ahí logramos, sobre todo, con dos interlocutores importantes en América Latina. Una, que es la UDUAL, que es la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que tiene su sede en México. Es apoyada por la UNAM, fundamentalmente, ¿no? Pero que congrega universidades de toda la región, de toda América Latina y el Caribe. Y logramos, pues, apoyar la puesta infraestructural de la Internet en el país, el acceso a programas de posgrado de la más alta calidad, usando las tecnologías, por una parte, la UDUAL, y por otra parte, la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, que también colabora con programas que ya existen. Córdoba tiene una historia muy interesante con Haití, incluso de desarrollo de programas en creol, en francés, porque ese es otro tema. Haití no hablan el español, hablan un poco, tal, por la presencia de la República Dominicana y tal, pero es el francés. Entonces, no hemos aportado ni un centavo más que la colaboración de estos miembros de Kairos, ex dirigentes, ex rectores, ex ministros, buscando a partir de sus contactos, pues hablamos con fulano, con el ministro tal, de esta universidad, el rector y la Agencia de Desarrollo, el Consejo Nacional de Desarrollo Científico de Argentina. Brasil se está involucrando ahora a través de la Universidad Federal de Minas Gerais, aquí en Belo Horizonte, donde estoy ahora, casualmente, ¿no? Porque soy mineiro. Y entonces, ese es un ejemplo. Kairos, es lo que Kairos está tratando de hacer. Y lo estamos logrando. Esto es lo más interesante. Estamos terminando, se nos ha ido de tiempo la charla. Y vamos a terminar con 4 preguntas comunes que hacemos siempre a todos nuestros invitados. Son preguntas para una respuesta corta. La primera de ellas es, ¿qué le ha dado miedo aprender y no ha hecho nunca? Mira, te voy a contar un secreto. Cuando estaba en la UNAM mantiene el sistema de años sabáticos, ¿no? El 7º año del profesor. Te vas a otro país, a otra universidad, etc. Yo, 3 años antes, empecé a prepararme. Y yo me iludía con que me iría a la Unión Soviética a conocer su sistema educativo,
que se propagandeaba que era, y fue muy exitoso, ¿no? O sea, la universalización del acceso a la educación de buena calidad, las infraestructuras de sus escuelas, de sus universidades. Entonces yo empecé a aprender ruso en la UNAM. Había cursos de idiomas en la Facultad de Filosofía gratuitos, pero nunca lo he logrado. Nunca he podido aprender el ruso. Y no me he ido a la Unión Soviética. Finalmente me fui a Mozambique. Todo lo contrario. Segunda pregunta. ¿Cuándo se para de aprender? Nunca. Nunca. Ahora estoy leyendo un libro que se llama, no sé cómo se llama en español, de Sanjay Gupta. En portugués es La mente afiada. La mente afilada, ¿no? Afiada. Y la tesis que defiende Sanjay Gupta es de que el cerebro nunca deja de funcionar y te toca a ti, nos toca a nosotros ponerlo a funcionar y cada vez más, porque el cerebro tiene una capacidad de generación, de recuperación absolutamente extraordinaria, ¿no? Entonces, nunca dejamos de aprender. ¿Qué le gustaría no haber aprendido? ¿Qué me gustaría no haber aprendido? Mira, todo lo que he aprendido a mí, yo reconozco que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Nada, no lo lamento, nada, realmente. O sea, todo lo que he aprendido me hace, incluso lo que aprendes y de cierta manera lo rechazas después, ¿no? Como digo, valores y en los que te pueden encaminar desde antes. Y yo creo que el aprendizaje, las oportunidades siempre son bienvenidas. ¿Con quién ha aprendido las cosas más importantes de su vida? Mira, te voy a decir una cosa. Las cosas más importantes de mi vida las he aprendido en mi pueblito. Yo siempre digo que puedes aprender donde sea. Yo nací en un pueblito del interior de Brasil, de Minas Gerais, un pueblo minero. Mineiro y minero. Mineiro porque es de Minas Gerais y minero porque es una región de producción de acero. Mi padre trabajaba en la industria siderúrgica, ¿no? Pero era un pueblo sui generis, donde había gente de todo el mundo. Mi calle tenía gente de 13 nacionalidades, pero eran técnicos, ingenieros, médicos, etcétera, porque en Brasil no había gente suficiente para avanzar, porque no era la única empresa siderúrgica. Entonces, en la escuela, en mi escuelita pública de primaria, yo tenía colegas, tanto hijos de los obreros de la empresa, como hijos de los ingenieros y tal. Mi vecino a la derecha era una familia polaca, a la izquierda eran checos, enfrente eran belgas, más arriba eran portugueses. Y esto nos muestra que disponemos de recursos extraordinarios. No hay que reproducir esto exactamente, pero donde sea, aquí ahora, con este sol, con una ciudad o bajo un árbol, tú tienes recursos absolutamente extraordinarios y ahí es donde reside el desafío de la formación. O sea, la formación de maestros, la formación de los profesionales de la educación básica tiene que encaminarse sobre todo hacia la creatividad, la capacidad de improvisación, de utilizar los recursos de que dispone. Claro que las tecnologías son bienvenidas, las bibliotecas, los laboratorios, etcétera, etcétera, pero disponemos en nuestro medio de recursos extraordinarios, pero eso se aprende a utilizar. No es porque uno es más o menos inteligente que el otro. Pues muchísimas gracias, Paulo. De verdad que ha sido una maravilla escuchar y aprender de su experiencia, de su pensamiento, de su conocimiento y muchísimas gracias por estar con nosotros en Aprendices. Gracias, Paco. Gracias a ustedes, a tu equipo. Muchas gracias. Universidad, Digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.